Welcome to, welcome to, welcome to. Bienvenido a la introducción a la teoría gráfica. En esta lección definiremos gráficos y también definimos el vocabulario común de la teoría gráfica. En el moderno mundo, las rutas eficientes de planificación es esenciales para las empresas y la industria, con aplicaciones variadas como distribución de productos, estableciendo nuevas líneas ópticas de fibra para Internet de banda ancha y sugerir nuevos amigos en sitios de red social como Facebook. El campo de la teoría gráfica comenzó hace cerca de 300 años, como una mirada a un rompecabezas matemáticas llamado a los 7 problemas de puentes. El campo ha explotado en importancia en el último siglo, ambos por la creciente complejidad de los negocios en una economía global y por el poder de computación que las computadoras pueden proporcionarnos. Como ejemplo, considere a un oficial de policía patrullando un barrio a pie. Que la ruta de patrulla de rendimiento necesita cubrir cada bloque con la menos cantidad de retroceso o sin retroceso para minimizar la cantidad de caminar. La ruta también debe comenzar y terminar en el mismo punto donde el oficial estacione su vehículo. Utilizaremos este ejemplo para cubrir algunos de los vocabulario de análisis básico de la teoría gráfica o de la red. Un gráfico es un conjunto fino de puntos en longitudes de conexión. Los puntos se llaman vértices o notas, y las longitudes se llaman bordes. Se puede utilizar un gráfico para simplificar un modelo de vida real, y es la estructura básica utilizada en la teoría del gráfico. Esto es un diagrama del barrio que el oficial debe patrolar. Podemos usar este gráfico para representar este modelo. Aviso como cada intersección sería un punto, que llamamos vértex, y cada calle sería un borde en el gráfico. Aviso como aquí tenemos 6 vértices y 8 bordes. Así que, otra vez, un vértex o una nota es un punto en el gráfico donde se encuentran los bordes. Un vértex podría representar una intersección de calles, una masa terrestre o una ubicación general como trabajo o escuela. Tenga en cuenta que los vértices solo ocurren donde se coloca un punto explícitamente, no donde se cruzan dos bordes. Mirando este gráfico aquí, aviso como tenemos dos bordes que cruzan pero porque no hay punto, no hay vértex aquí. Como ejemplo, imagine una transferencia de autopista. La autopista y las calles laterales cruzan pero no es posible cambiar de la calle lateral a la autopista en este punto, así que no hay intersección y no hay vértex presente. Normalmente utilizamos letras mayúsculas para las verticales, como ver aquí los bordes conectan pares de vértices. Un borde puede representar una conexión física entre ubicaciones como una calle o simplemente una ruta que conecta las dos ubicaciones como un vuelo aéreo. Los bordes están normalmente etiquetados con letras más bajas, como vemos aquí en azul. Por lo tanto, de nuevo, usamos letras mayúsculas para las verticales y letras minúsculas para los bordes normalmente. Y dependiendo del problema que se resuelve, a veces pesos son asignados a los bordes. Los pesos podrían representar la distancia entre dos ubicaciones, el tiempo de viaje o el costo de viaje, o varias otras posibilidades. Es importante tener en cuenta que la distancia entre las vértices en un gráfico no corresponde necesariamente al peso de un borde. Mirando nuestro gráfico aquí aviso como HF y HD. Son la misma longitud pero sus pesos son diferentes. Así que los gráficos no tienen que dibujarse a escala. Por lo tanto, es importante que prestemos atención a los pesos de los bordes. Cuando se les da un bucle es un tipo de borde especial que conecta un vértex mismo. Mirando este gráfico aquí, esto sería un bucle de este vértex. Ahora, el grado o valencia de un vértex es el número de bordes que se reúnen en el vértex. Es posible que un vértex tenga un grado de 0 o más grande. Aquí hay varios ejemplos. Aquí hay un vértex con grado 0, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Un camino es una secuencia de vértices que utilizan bordes. Usualmente estamos interesados en un camino entre dos vehículos. Por ejemplo, un camino del vértex al vértex E, por lo tanto un camino posible del vértex al vértex E. Podría mirar algo como esto. Pero, por supuesto, hay varios otros caminos de vértex a vértex E. Por ejemplo, esto sería otro camino del vértex al vértex E y, por supuesto, hay otros.
Un circuito es un camino que comienza y termina en el mismo vértex. A partir de vértex A podemos formar varios circuitos. Por ejemplo, podemos ir de vértex A vértex B a C, a D, a E, a F, y luego volver a otro circuito podría ser de A a B, a E, a F. Volver a este es otro circuito que contiene vértex A. Se conecta a un gráfico si hay un camino de cualquier vértex a cualquier otro vértex. Así que este primer gráfico aquí está conectado porque si comenzamos en cualquier vértex, digamos este vértex aquí, y luego seleccionamos otro vértex, digamos este vértex aquí, siempre habrá un camino de este vértex a este vértex o cualquier otra dos verticales que decidamos seleccionar. Un camino posible será así como esto. Pero el gráfico en la parte inferior aquí está desconectado porque no hay manera de llegar de las verticas a la izquierda a las verticas a la derecha. Significa que no hay ruta desde, digamos, este vértex a este vértex porque este gráfico está desconectado. Para terminar, volvamos a nuestro ejemplo de apertura. Un oficial de policía patrullando a un barrio a pie. La ruta de patrulla ideal necesita cubrir cada bloqueo la menor cantidad de retroceso o sin retroceso para minimizar la cantidad de caminar. La ruta también debe comenzar y terminar en el mismo punto. Vamos a ver si podemos encontrar una ruta sin retroceso. Primero necesitamos decidir a dónde iría el oficial de patrulla. Primero deberíamos determinar dónde el primero queremos determinar dónde el oficial va a estacionar el coche. Por ejemplo, digamos al oficial de patrulla estacionado en vértex A. Vamos a ver si podemos volver a utilizando cada borde una vez y solo una vez. Podemos ir de A a B, luego B a E, luego E a B. Entonces de B a C, C a D, D a E, E a F y finalmente volver a A. Aviso cómo empezamos y terminamos en A, y utilizamos cada borde una vez, por lo tanto minimizamos la cantidad de caminar que el oficial de policía tenía que hacer. De hecho, el oficial de policía no tenía retroceso. Este es realmente un tipo especial de camino que hablaremos más tarde. Una ruta que utiliza cada borde en un gráfico sin repeticiones se llama una ruta Euler. Espero que encontraron esta introducción útil.